Misión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenos días. Soy José Luis García Martín, consultor de soluciones de almacenamiento de HP y vamos a dar comienzo con el webinar. Por favor, los asistentes, levantad la mano con el panel que tenéis a la derecha. Tenéis un botón de una mano. Si podéis escuchar lo que estoy diciendo ahora mismo y ver esta primera presentación con el título, con este fondo verde. Vale, muchas gracias. Vale, solo para confirmar que la plataforma está funcionando bien. Bueno, antes de nada, comentaros que tenemos soporte, tenemos a nuestra compañera Irene Cordero, que os estará dando soporte, con lo cual si tenéis algún problema técnico del tipo veo la pantalla en negro o se queda colgado, por favor utilizad el chat de la derecha para comunicaros con ella y os lo solucionará lo más rápido que pueda. Las preguntas sobre contenido, sobre la propia cabina de la que vamos a hablar hoy, las podéis hacer también por el mismo chat y yo las responderé al final de la sesión. Así que nada, vamos a comenzar con el webinar que organizan nuestros compañeros de INICOM para contaros un poco desde 0 a 100, por así decirlo, todo lo que viene siendo la solución de Nimble Storage. Asumiré que nadie de los presentes conoce realmente la solución, quizá alguno haya escuchado hablar un poco de ella, pero comenzaré por lo básico y bueno, como tenemos una hora, yo creo que da tiempo más que suficiente a contar todo lo que tiene la solución y todo lo que ofrece. Y sobre todo hacernos una idea un poco de la filosofía que tiene y por qué es una cabina tan innovadora, que es lo que nos llama la atención. Así que nada, sin más dilación, vamos a ver comienzo. Bueno, lo primero que suelo contar es Nimble era una compañía estadounidense que HP compró para completar su portfolio de almacenamiento. Y quizás nos ayude un poco a entender la filosofía de esta solución, la filosofía de esta cabina, el saber por qué HP compró Nimble. Pues, por ejemplo, por la lealtad de clientes. Esto se debe a que, por ejemplo, el 93% de los casos de cualquier tipo de incidencia que pueda haber en un data center donde esté una cabina Nimble, se abren automáticamente. Y el 86% se abre y se cierra automáticamente. Esto evidentemente va a repercutir en 6.9 de disponibilidad real. Y recalco la parte de real, ¿vale? Porque luego dedicaré de hecho una slide a explicar por qué nuestros 6.9 de disponibilidad son reales, ¿vale? Y no son, por así decirlo, teóricos. ¿Qué tenemos, por ejemplo, con Nimble? Pues, por ejemplo, tenemos una sola llamada para tener soporte nivel L3, ¿vale? Y luego una vez tenemos el soporte L3, que el tiempo de espera es de menos de un minuto, el tiempo medio para resolver cualquier problema es de 45 minutos. 45 minutos. Y esto supone una lealtad de clientes, que es esta estadística que hablamos del NPS, de más 85. Esta estadística va de menos 100 a más 100, es una encuesta muy simple, y se le pregunta a los clientes si recomendarían esta solución a un compañero, a un amigo, a otra persona. Si todo el mundo responde que sí siempre, sería un más 100. Si todo el mundo responde que no nunca, sería un menos 100. Pues estamos en un más 85, en un mercado, el mercado de almacenamiento de IT, donde, bueno, por así decirlo, los clientes suelen ser bastante críticos y la media más o menos del mercado es de unos 40 puntos, con lo cual 85 es muy alto. ¿Y cómo conseguimos todas estas estadísticas y todas estas bondades? Pues buena parte del mérito es de lo primero que voy a contar, de Infosight. Si habéis escuchado hablar de Nimble, probablemente de los que habéis escuchado hablar primero es de Infosight. ¿Por qué? Bueno, evidentemente la cabina tiene un hardware que de hecho vamos a parar y hablar en detalle de ello. Pero hay un punto diferencial, porque es único en todo el mercado del IT en general, que es Infosight. Infosight es una inteligencia artificial que va a mejorar el funcionamiento de nuestro data center. Vamos a dedicar 15-20 minutos a explicar en detalle qué es exactamente eso y cómo funciona. Al final, de lo que hablamos en Nimble es de las aplicaciones que nuestros clientes, que vosotros tenéis corriendo en vuestro data center, porque al final esas aplicaciones son las que generan valor para vuestro negocio. Esas aplicaciones tienen que acceder a los datos. Y de lo que hablan prácticamente todos los fabricantes del mundo del almacenamiento es de que esos datos tienen que ser rápidos, ¿no? Que las cabinas tienen que ser muy rápidas para que las aplicaciones puedan acceder a los datos al instante. Eso es cierto
y eso es importante. Y en Nimble tenemos cabinas all flash, ¿vale? Que van muy rápidas, son todo lo potente que queramos que sean, tenemos varios modelos, ¿vale? Con lo cual, si queremos latencias muy bajas y queremos muchas IOPS, eso lo tenemos. Pero eso es algo que ya se da por sentado en la industria. Es decir, desde que llegaron los discos SSDs al almacenamiento, eso ya es como que, por así decirlo, que es un estándar, ¿vale? Entonces, lo que queremos es llegar un poco más allá. Por tanto, hablamos de fiabilidad y con eso nos referimos no solo a que la cabina siempre esté disponible y que los datos no se pierdan, sino que sea muy fácil, por ejemplo, acceder a ellos y que los datos estén bien protegidos. Y luego además también que todo esto sea fácil de gestionar, porque si no es fácil de gestionar, al final se van creando ineficiencias que al final redundan en un mal servicio para nuestros clientes. Entonces, para abordar, digamos, todos estos temas que acabo de comentar, hay que ver una visión global del data center. Y el data center no es solo almacenamiento. En el data center tenemos redes, tenemos servidores, tenemos hipervisores para la virtualización, tenemos containers también ya a veces y tenemos nuestras aplicaciones, sea nuestra base de datos, nuestro VDI, lo que sea. Y luego sobre cualquier parte de este stack aparecen problemas. Lo que vemos, y estos son datos medidos gracias a Infocyte, con lo cual son datos reales de nuestros clientes, que un poco menos de la mitad de las veces, el 46% de las veces, el problema está en el almacenamiento. Cuando encontramos un problema en cualquier parte de nuestro data center, es decir, por ejemplo, si tenemos un VDI para nuestros usuarios de oficina, si ese VDI una mañana empieza a ir lento, empieza a dar problemas, pues normalmente primero le echamos la culpa a la cabina. Nos vamos a la cabina y vemos si funciona bien. Y si funciona bien, pues ya nos vamos a las distintas partes del stack, sea la red, los servidores, a ver dónde puede estar el problema. Y el 54% de las veces ese problema está fuera de la cabina, sean los switches, los servidores, en cualquier lugar. El problema de esto es que es muy complejo. Entonces, yo, por ejemplo, soy preventa de almacenamiento. ¿Por qué? Porque no se puede ser especialista en todo, no se puede ser experto en todo. Entonces, incluso las personas que estamos aquí trabajando en la industria, pues para estas soluciones, tenemos que especializarnos. Y eso ocurre con el soporte. No hay nadie en soporte que sepa solucionar todos los problemas de todas las cosas. Por eso tenemos que hablar con un soporte L1, que es esta primera persona que nos atiende, que luego nos escala a L2, que nos hace más preguntas y al final, una vez nos han hecho todas las preguntas, tienen toda la información, si siguen sin poder solucionarlo, entonces ya sí van al ingeniero o la ingeniero de soporte nivel L3 que sabe concretamente de este producto concreto cómo solucionar este problema. Y realmente no hay o no había hasta ahora otra forma de trabajar. Es parte de la idiosincrasia del sector. Pero esto tiene unas consecuencias para los clientes. Esto supone que este señor podría ser cualquiera de vosotros porque tiene que reaccionar ante problemas inesperados, como digo. Por ejemplo, una mañana el VDI empieza a ir mal. Tienes que irte a interpretar gráficos y logs y ver dónde puede estar el problema. Si al final te rindes y llamas a soporte, eso solo añade más frustración, porque soporte, entre comillas, te marea. Es verdad que soporte siempre está ahí para ayudar, pero bueno, el proceso de llamar a soporte es un poco pesado, porque tienes que llamar, te hacen preguntas, te piden logs, se lo tienes que enviar, luego te llama otra persona, que ya sería soporte L2, te hace más preguntas, te piden más logs o más gráficas, se lo tienes que enviar, y al cabo de quizá 24 o 48 horas ya caes en el soporte L3, que encima solamente te haga todavía más preguntas. Eso supone alto estrés, tiempo perdido y todo eso, por supuesto, impacto en el negocio. ¿Cuál es nuestra solución? Infocyte. ¿Vale? ¿Qué es Infocyte? Creo que se entiende muy bien con este dibujo. Infocyte realmente es una red mundial con todas las cabinas Nimble de nuestros clientes en todo el planeta, que a estas alturas ya son más de 20.000, ¿vale? Con lo cual es una base de datos bastante grande, que se recopila y se hace un Big Data con toda esa información, con todas esas métricas de todas las cabinas. Se aplica un Machine Learning con una inteligencia artificial y se da un feedback automatizado a todos los clientes. ¿Por qué? El objetivo es que las cabinas se puedan gestionar, reparar y optimizar, por así decirlo, ellas solas. Realmente no lo hacen ellas solas, sino que hay una nube que hace un Big Data con todas las métricas de todos los clientes para dar un feedback automatizado. Y algunos puntos importantes de esto. Evidentemente,
esta automatización será para el soporte, por así decirlo, L1 y L2. El soporte L3, para los problemas realmente complejos, sigue teniendo ingenieros detrás, ¿vale? De hecho, los ejemplos que comentaré ahora, comentaré algunos ejemplos, son de casos, digamos, graves, difíciles, donde hay personas involucradas. Pero estas personas van a tener este Big Data muy, muy, muy potente para solucionarte tu problema en lugar de en 48 horas, pues en 45 minutos. Que de hecho la estadística que daba al principio del webinar, que es completamente cierta, que de media se tardan menos de 45 minutos en solucionar todos estos problemas. Y hablamos de problemas realmente graves, porque los problemas cotidianos, y con cotidianos me refiero a tienes un puerto mal configurado, ¿vale? Todo eso es automático. Y un punto muy importante es que no solo abarca la cabina Nimble, sino que en el momento que tienes una Nimble en tu data center, esta Nimble va a reportar métricas de la cabina Nimble, de los switches, de los servidores, de los hipervisores y de las máquinas virtuales que hay por encima. Entonces, este plan tan ambicioso de mejorar el funcionamiento de tu cabina no solo es para mejorar el funcionamiento de tu cabina, sino de todo el data center. ¿Vale? Y bueno, eso es una pregunta que me hacen siempre. Evidentemente, en esta red solo se reportan métricas, ¿vale? Metadatos. Nunca jamás se tocan los datos de los discos de los clientes. Pero esos metadatos nos van a dar, por así decirlo, mucho juego. Y ahora comentaré algunos ejemplos para que entendáis qué tipo de cosas se pueden solucionar así, que no se podría o se costaría mucho esfuerzo, mucho tiempo solucionar de otra manera. Al final, ¿esto qué va a suponer? Tener esta red mundial de cabinas Nimble dándote feedback constantemente sobre tu data center va a suponer que, por ejemplo, el 86% de los problemas que tendrías en tu data center con cualquier otra cabina, en este caso, se van a solucionar automáticamente. Es decir, se va a abrir el caso de soporte y se va a cerrar sin que tengas que hacer nada. En la inmensa mayoría de los casos, antes incluso de que el propio cliente sepa que tenía un problema. En el ejemplo que daba antes, en el caso del VDI, tienes un 86% de probabilidad, por así decirlo, de que ese problema de VDI se haya solucionado ya antes tú de que siquiera te llegues a dar cuenta de que funciona mal. Eso es lo que significa. Evidentemente, esto supone 6-9 de disponibilidad medida, ¿vale? Luego hablaremos un poco del hardware, porque el hardware es muy resiliente, pero si a eso le sumas este software, ¿vale? Realmente es un software, pues vamos a tener una disponibilidad muy alta. Y ahora comentaré exactamente a qué nos referimos con disponibilidad medida. Y luego el soporte que comentábamos antes. No solo tiene soporte directamente nivel L3, ¿vale? Con tiempo de espera de menos de 1 minuto, sino que además este soporte te va a solucionar problemas fuera del almacenamiento, ¿vale? Entonces, el objetivo no es solo que la cabina Nimble funcione muy bien, es que si tienes una cabina Nimble, todo tu data center funcione mejor. Y esto es lo que comentaba antes. Esta gráfica es un poco antigua, es del año pasado, por eso pone 10.000 clientes, hoy en día ya son 20.000. Cuando hablamos de 6-9 de disponibilidad, lo que decimos es, si haces el cálculo de lo que significa ese 99,9999% de un año, son unos 32 segundos. Entonces, cuando decimos que una cabina tiene 6-9 de disponibilidad, quiere decir que normalmente se la han dado a una consultora para que durante X tiempo la tenga allí, tiene a sus mejores ingenieros trabajando con ella, digamos, mimándola para que no falle y al cabo de un año se ha caído menos de 32 segundos. Vale, genial. Pero eso quiere decir que tú como cliente, que a lo mejor pues tienes gente trabajando de lunes a viernes y ni siquiera por la noche, solo por el día. Es decir, no tienes a un equipo entero pendiente de la cabina todo el tiempo. ¿Vas a tener 32 segundos de caída? No, vas a tener más, ¿vale? De media. Entonces, con Nimble lo que decimos es que nuestros 25 segundos que teníamos, que de hecho esta estadística del año pasado, este año es un poco mejor todavía, son reales medidos en nuestros clientes. Y nuestros clientes, hay clientes muy grandes que tienen, como digo, gente pendiente todo el día de la cabina y hay clientes del SMB que tienen una persona trabajando de lunes a viernes y ya está, ¿vale? Y en los dos casos tenemos 6-9 de disponibilidad. ¿Por qué? Porque está automatizado, porque lo hace Infosight. Y además, a medida que tenemos más clientes, como vemos en esta gráfica, la disponibilidad va subiendo. En 2013 teníamos 5 nueves y ya tenemos 6 nueves. Cuanto más clientes tengamos, mejor es este Big Data y mejor, más preciso es el feedback que damos a los clientes, con lo cual el sistema va mejorando. Como digo, incluso con un incremento del cliente del 900%, nuestra disponibilidad real medida en esos clientes ha ido mejorando. Y un poco la filosofía es
cada vez que veamos un problema en cualquiera de estos 20.000 clientes, ya sabemos solucionarlo para los otros 19.999. Entonces, ¿qué tipo de problemas? Pues problemas cotidianos, por ejemplo, que no estés utilizando las best practices que sean importantes. Problemas relativos a la propia cabina, evidentemente, pero también problemas relativos a los hosts, a las máquinas virtuales, a la virtualización o a las redes. Problemas de interoperabilidad o configuración en cualquier parte del stack. Problemas de interoperabilidad como, por ejemplo, esta versión de la HBA de tu servidor puede tener un problema con esta versión de la cabina, por ejemplo. O problemas de máquinas virtuales del estilo de tienes este virtual switch mal configurado. O tienes esta NIC del host mal configurada. O, por ejemplo, te falta RAM en esta máquina virtual. Pues todas esas cosas te las podemos decir. Vale, y estos problemas que acabo de comentar son los que yo llamo cotidianos. Pero hay problemas más graves que de hecho son los que más nos preocupan. Porque claro, que a una máquina virtual le falte un poco de RAM no nos va a tirar el servicio. Pero que, por ejemplo, se nos caiga la conectividad entre el host y la cabina por un problema de los switches y nos la deje completamente desconectada, eso sí nos va a tirar el servicio. Y este tipo de problemas son mucho menos frecuentes, pero mucho más graves. Entonces vamos a ver un par de ejemplos de estos problemas que comento. Por ejemplo, el primer ejemplo es un bug que había en los hipervisores de VMware, de los ESX, que podía dejar los volúmenes offline durante una actualización de la cabina. Esto fue un problema a nivel mundial. Aquí hablamos de la actualización de la cabina de la Nimble, pero realmente afectó a todos los fabricantes porque era un bug del hipervisor. Quiero decir, cualquier fabricante que trabajase con VMware, que son todos, manifestó este bug. Pero en el caso concreto de Nimble, ahora veremos que las actualizaciones de la versión de la propia cabina, del firmware, se gestionan desde Infosite. Con lo cual, en el momento en que Infosite automáticamente detecta que se puede dar este problema en cualquier cliente, en cualquier rincón del planeta, automáticamente ya se va a bloquear la actualización para todos los clientes de todo el mundo. ¿Vale? Y además, evidentemente, fuimos y avisamos al fabricante del hipervisor que era el que tenía que solucionar el bug. El resultado es que los clientes que tienen Infosite no tuvieron ningún impacto porque la cabina les dejó la versión que no tenía este bug. Y una vez se solucionó el bug, entonces las cabinas les dijo, ahora sí podéis actualizar. Si no hubiese habido Infosite, pues bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Los clientes hubiesen tenido la versión que hubiesen tenido, algunos hubiesen manifestado el bug, otros no. De forma un poco aleatoria. ¿Por qué? Porque tenemos un update path personalizado para cada uno. Como sabemos qué configuración tienes en tu data center, porque no solo reportamos de la propia cabina, sino de los switches, los servidores, etcétera, sabemos si el resto de clientes con una configuración igual que la tuya han tenido algún problema alguna vez. Entonces, si nadie ha tenido nunca ningún problema, te damos luz verde para actualizar. Si alguien ha tenido algún problema con tu configuración, te decimos que esta versión no la instales. Con lo cual, cada cliente tiene un camino de actualización, por así decirlo, basado en su propia configuración única. Así nos aseguramos de que las actualizaciones sean disponibles. Por ejemplo, aquí en Barajas, donde estoy yo ahora, tenemos una cabina Nimble. Aquí en nuestro data center. Y yo la he actualizado ya unas 5 veces. Y las 5 veces que la he actualizado ha sido meterme en la consola y darle clic a un botón. Es decir, ni siquiera he tenido que hablar con soporte o que se conecte alguien en remoto para actualizármela. Ni siquiera me he tenido que pararme a leer ninguna nota de aviso, nada. Simplemente le doy un botón, se actualiza la cabina. Y ha funcionado perfectamente bien las 5 veces, jamás he tenido ningún problema. ¿Por qué? Porque Infosite me asegura que con mi configuración de data center esta versión funciona perfectamente bien. Con lo cual, la experiencia, por ejemplo, de actualizar la cabina es completamente diferente teniendo Infosite que sin tenerlo. Y aquí otro ejemplo que también es muy interesante. De hecho, este ejemplo me gusta mucho. Había un bug en ciertos switches, ¿vale? Switches de Fibre Channel, que podía tirar toda la comunicación con la cabina. O sea, que te dejaba sin servicio. El tema era que en las tarjetas PIC, ¿vale? Solo hay un fabricante que es el que tiene la tarjeta PIC, ¿no? Tenía un potencial un bug potencial que podía tirar el mecanismo de recuperación de Fibre Channel y realmente te tiraba el camino de recuperación, digamos el secundario, y también el principal. Con lo cual, básicamente, los switches Fibre Channel estos, por un bug, te podían dejar sin servicio. ¿Qué pasó? Nimble detectó este problema. Y fuimos nosotros
los que llamamos, recuerdo que esto era un problema en los switches, nada, no tenía absolutamente nada que ver con Nimble, pero fuimos nosotros lo que hicimos un scan, por así decirlo, en toda nuestra red de clientes a nivel mundial y vimos que de esos 10.000, 20.000 clientes, 87 tenían la configuración concreta, con el switch concreto, con la versión de FreeWin concreta que podía dar este problema y les llamamos a los 87 uno por uno y les dijimos qué problema tenían y cómo solucionarlo. Y no fue el fabricante de estos switches el que llamó a sus clientes para avisarles del problema, fue Nimble. ¿Vale? Y como digo, esto es un problema que de hecho no tiene nada que ver con la cabina. Para que veáis a qué me refiero con que es muy importante esta parte de que no solo mejoramos la experiencia con la cabina, sino con todo el data center. Al final, los ejemplos que he dado antes, como NICs mal configuradas, o te falta RAM, o tienes un VirtualSIM más configurado, son problemas cotidianos. Y los dos ejemplos que acabo de dar ahora, el del bug del hipervisor y del problema con el switch, son problemas mucho menos frecuentes, pero mucho más complejos. Vale, al final tenemos una gran cantidad de problemas poco complejos que tienen un impacto pequeño, ¿vale? Y luego una pequeña cantidad de problemas mucho menos frecuentes, pero con un impacto muy grande. No sé si sabéis quién era este señor Pareto, pero Pareto básicamente era un hombre de Italia que estudió la distribución de la riqueza en el centro norte de Italia. Y vio algo que hoy en día ya sabemos, ¿vale? Pero esto fue en el siglo XIX, en aquel momento era una novedad, que el 80% de la riqueza estaba en manos del 20% de la gente y el 20% de la riqueza estaba en manos del 80% de la gente restante. Y esto se ha seguido, este patrón del 20-80 se ha seguido viendo durante este siglo y pico y se aplica en muchísimos sectores y en muchísimas ciencias. Y concretamente en la resolución de problemas encaja muy bien, porque de verdad cuando medimos los problemas que encontramos en un data center, vemos que más o menos 19-21% de los problemas tienen el 80% del impacto y al contrario. Entonces con InfoSight, ¿qué abarcamos? Pues abarcamos las dos partes, porque todos este 80% de los problemas que solo tiene un 20% de la incidencia, lo tenemos automatizado. Por eso decimos que no hay soporte L1 y L2, porque InfoSight lo va a hacer automáticamente, porque son problemas que se ven muy a menudo y como tenemos esta base de datos con todos los problemas, digamos, históricos de todos los clientes, pues esto no supone ningún reto. Y luego sí tenemos el reto de los problemas que acabo de mencionar ahora mismo, de por ejemplo el bug del switch o el bug del hipervisor. Pues aquí InfoSight también nos ayuda, porque gracias a InfoSight los ingenieros de soporte, porque sí hay ingenieros de soporte trabajando, van a tener esta herramienta súper potente para en directo monitorizar todos los clientes y reaccionar ante los problemas muchísimo más rápido y con muchísima más eficacia de lo que habría, digamos, con un modelo tradicional. Entonces, digamos que el objetivo de InfoSight es abarcar los dos lados. En un lado, completamente automatizado, con una inteligencia artificial, y en otro lado, con ingenieros, con seres humanos, pero que se van a apoyar en esta inteligencia artificial para trabajar mejor. Y luego a alguien se le ocurrió, ya que tenemos todas estas métricas, que son muy ricas y que, por así decirlo, abarcan todo, ¿no? O sea, tenemos métricas de la cabina, de los hosts, de las máquinas virtuales. ¿Por qué no creamos un portal donde los clientes se puedan conectar y ver sus propias métricas? Porque a lo mejor les interesa, por ejemplo, ver qué tal va su entorno de virtualización ellos de forma proactiva. Porque, por ejemplo, vosotros si tenéis pues, VMware o Hyper-V, yo siempre menciono VMware porque es el entorno con el que más trabajo. En VMware puedes monitorizar tus máquinas virtuales. El tema es que es un poco pesado y es bastante confuso, en el sentido de que tienes que ser bastante experto en virtualización y concretamente en VMware para monitorizar bien las máquinas virtuales de VMware porque es bastante lioso. Y luego encima, si quieres monitorizar la parte de almacenamiento, te tienes que ir a la cabina, porque VMware solo ve su parte. VMware no te va a dar estadísticas de la cabina que hay detrás del data store. VMware llega hasta el data store. Entonces, de ahí para adelante tienes que irte a los switches y monitorizar los switches o irte a la cabina, monitorizar la cabina. No puedes coger todas estas métricas conjuntas, ponerlas en un portal y verlas todas juntas de forma sencilla. Pues eso es el portal de InfoSight. Básicamente lo que hemos creado es un portal en el cual vosotros os logueáis con un usuario que os damos cuando compráis la cabina y podéis empezar a ver todas estas cosas. Por ejemplo, todo lo que vemos aquí, por ejemplo, te dice qué vecinos ruidosos hay, es decir, qué máquinas virtuales le quitan rendimiento a otras, analíticas de servidores, ¿vale? Y de máquinas virtuales y, por ejemplo, atribución de latencias,
Vamos a ver ese ejemplo concreto porque me parece muy interesante. Cuando vosotros veis la latencia de una máquina virtual, veis esto. ¿Veis? Latencia baja durante X tiempo y de repente un día, por ejemplo el 13 de marzo, un pico de latencia. Y luego sigue la latencia baja. ¿Esto es grave? ¿No es grave? ¿De quién es culpa? ¿A quién ha afectado? ¿A qué aplicación? Ni idea. Tienes que ponerte a investigar. Desde el portal de Infosite lo que vais a ver es esto. Por ejemplo, Infosite, como tenemos métricas de la cabina, de las redes y de los hosts, te vamos a desglosar la latencia y te vamos a decir qué parte es de la cabina, qué parte es de la red y qué parte es del host. Y en este caso, por ejemplo, es del host. Pero es que como encima, por la forma en la que trabajamos con Nimble, que lo explicaré dentro de 15 minutos, sabemos qué aplicación hay trabajando por encima, en este caso concreto sabemos que esta latencia afecta al VDI. ¿Vale? Que era el ejemplo que daba al principio de la presentación. Pues todo esto lo podemos hacer. Con lo cual, muchos clientes ven que les resulta mucho más efectivo, mucho más rápido y mucho más sencillo monitorizar todo su data center desde nuestro portal de Infosite de la cabina. Ese es un poco el objetivo en la filosofía. Y no sé si conocéis nuestras cabinas 3PAR. Supongo que sí, porque llevamos ya bastante años moviéndolas por el mercado. Pues evidentemente este sistema de Infosite también puede beneficiar a 3PAR. Y de hecho ya lo hemos extendido a 3PAR y ya lo tenemos funcionando. Evidentemente aún no tiene esa resolución automática y súper inteligente de problemas porque la base de datos solo lleva menos de un año funcionando. En el caso de Nimble lleva 8 años ya funcionando la base de datos, con lo cual hasta que no coja un poco de carrerilla y tengamos suficientes clientes en 3PAR, aunque ya tenemos varios miles que están reportando, hasta que no se empiece a reportar una buena parte de la base instalada, ese soporte no será igual. Pero ya sí que tenemos algunas cosas. Por ejemplo, todo este portal de Infosite desde el cual podéis ver de forma proactiva todo vuestro entorno, ya lo tenemos. Los reportes ya se están acumulando y de hecho el soporte ya está empezando a ser mucho más proactivo. Entonces, que sepáis que poco a poco estamos integrando Infosite en 3PAR y de hecho en el resto del portfolio de HP, la gracia, la idea es que Infosite llegue a abarcar todo el portfolio de HP. SimpliVity, Synergy, servidores en general, los Proliant, todo. Y evidentemente eso nos daría una ventaja diferencial enorme y un potencial enorme también. Pero bueno, de momento estamos hablando de Nimble, que es donde se ha quedado este sistema, donde está funcionando a día de hoy. Entonces, esto ha sido Infosite. Digamos, esto sería la parte de software. Ahora vamos a hablar del hardware. Vamos a caer al hierro, como suelo decir. El tema de los modelos en Nimble es extremadamente sencillo. Como en general todo en la cabina está diseñado para ser muy sencillo. Vemos que tenemos diferentes modelos. Unos son más potentes y tienen más teras o petas que los otros, ¿vale? Según nosotros lo que hacemos es medir las IOPS, o nos la decís vosotros si la sabéis, que tenéis en vuestro entorno, más o menos, y según las IOPS que necesitéis, os ponemos un modelo u otro. O según los teras que necesitéis, os ponemos un modelo u otro. Punto final. No tiene más complicación. En Nimble, por ejemplo, el rendimiento que dé un modelo, aunque suene bastante chocante y es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, el rendimiento que da un modelo no va a depender de qué discos tengamos. Da completamente igual. Es decir, cuando tú compras la cabina por primera vez, te viene con unos discos ya instalados, es decir, los discos mínimos que tiene la cabina, que según el modelo son mayor cantidad de discos o menor cantidad, eso ya depende del modelo. Ya tienes el rendimiento que el modelo promete. Es decir, si te decimos que esta cabina tiene 30.000 IOPS o esta tiene 300.000, siempre tiene 300.000 o 30.000. Da igual que pongas más discos que pongas menos discos. Da igual que dedupliques o que no dedupliques. Da igual que comprimas o no comprimas. Da igual que encriptes o no encriptes. Da igual que se te rompan 1, 2 o 3 discos o no se te rompan. Siempre va a dar el mismo rendimiento. Entonces, es muy fácil de entender. Cada modelo tiene una potencia, punto final. Y luego tenemos las cabinas híbridas, ¿vale? Las de antes eran las all flash y estas son las híbridas. Pues tenemos discos SSD para caché, para acelerar, y discos magnéticos por detrás para toda la capacidad. Funcionan exactamente igual que las cabinas all flash. Y algo bastante interesante es que todo lo que yo mencione en este webinar de las cabinas no discrimina que la cabina sea híbrida o que sea all flash. Da completamente igual. Todas las funcionalidades de Nimble están habilitadas para todos los modelos, ¿vale? Da igual
que tengas una cabina, digamos, all flash de estas súper potentes o tengas una cabina híbrida de las pequeñitas, ¿vale? Da igual. Y además, como el modelo de licenciamiento de Nimble es que no hay licenciamiento, es decir, en el momento que tienes una cabina Nimble, todas las funcionalidades que hay y las que se van sacando ya las tienes, no tienes que licenciar ni que pagar nada aparte, pues ya está. Y vamos a ver un poco los modelos en detalle. Las cabinas all flash, si le quitamos esa carcasa que tiene, vemos los discos. Tiene 48, el modelo base tiene 48 slots, ¿vale? 24 slots dobles, es decir, 48 huecos para discos, por así decirlo, de los cuales normalmente llenamos primero los primeros 24 y luego vamos creciendo en paquetes, ¿vale? Por ejemplo, el RAID ya viene montado, es decir, en las cabinas all flash, esos primeros 24 discos que metemos son 21 más 3, es decir, 21 discos de datos y 3 discos de paridades. Ahora explicaré cómo funciona eso. No es un RAID estándar de la industria, es un RAID que se ha inventado Nimble, que de hecho es propietario nuestro. Luego explicaré qué ventaja tiene eso. Como digo, cada uno de los 24 slots tiene 2 discos, ¿vale? Con este Dual Flash Carrier. Esto es básicamente para mantener el factor de forma y en un chasis de 3 pulgadas y media meter los discos SSDs que son de 2 pulgadas y media. Y así además podemos sacar y meter estos discos en caliente, ¿vale? Si damos clic aquí en esta pestaña, se puede sacar el disco en caliente. Luego tenemos el modelo AF20, el Q, que es diferente a todo lo demás. ¿Por qué? Porque en lugar de llenar primero la primera mitad y luego la segunda mitad, llenas primero una cuarta parte, luego otra cuarta parte, otra cuarta parte y otra cuarta parte. De hecho, es en vertical en lugar de en horizontal. Esto es para los clientes que a lo mejor no quieren empezar con 20 teras, sino que quieren empezar con 8 teras. Pues así pueden empezar con menos. De todas formas, el RAID es exactamente el mismo, ¿vale? Y bueno, eso no lo he comentado, pero de todas formas tenemos diferentes tamaños de SSD. Es decir, cuando tú pones 12 discos o pones 24 discos o 48 discos, evidentemente esos discos pueden ser de 1 tera, de 5 teras cada uno o de 240 gigas, si quieres menos cantidad. Es decir, tenemos diferentes tamaños. En los discos, en las cabinas híbridas, exactamente igual. Lo que pasa es que la mayoría de los discos, los 21, van a ser de disco magnético y luego tenemos 3 huecos con 2 SSDs cada uno, es decir, 6 SSDs para caché. Igual, viene paquetizado. Y si queremos empezar con la mitad, porque tenemos poquitos teras en nuestro entorno, pues tenemos el modelo HF20H, que llena primero una mitad y luego la otra mitad. En este caso, en lugar de, como antes teníamos 3 huecos para SSDs, en el modelo HF20 tenemos solo 2, porque no podemos dividir 3 entre 2, evidentemente. Entonces, el modelo HF20H normalmente tiene un poquito menos de caché SSD. Pero también entendemos que un cliente que tenga poquitos teras, pues tampoco va a necesitar tanto rendimiento, con lo cual se mantiene más o menos compensado. Y, como digo, el upgrade es exactamente igual. Y las bandejas de expansión son exactamente iguales, ¿vale? Porque además queremos mantener siempre la misma proporción entre discos magnéticos y discos SSDs para que al ampliar tu rendimiento se mantenga igual. ¿Vale? Y un tema muy importante en las cabinas híbridas es que si veis las estadísticas de rendimiento, que además son completamente reales porque las sacamos de Infosite, es decir, son las estadísticas de rendimiento de nuestros 20.000 clientes, con lo cual son datos fiables, no son datos, digamos, de laboratorio teóricos. Las cabinas híbridas tienen un rendimiento que es casi igual al de las cabinas all flash. A nivel de IOPS, por ejemplo, si a lo mejor cierto modelo de cabina all flash te da 280.000 IOPS, pues el modelo híbrido te da 240.000 o 260.000, es decir, una cosa muy parecida. Hay un poquito más de diferencia en las latencias, porque las cabinas all flash van a tener mejor latencia siempre, mientras que las cabinas híbridas van a depender del porcentaje de aciertos en caché. Pero como tenemos nuestros propios algoritmos de caché, que bueno, como solo tenemos una hora, tampoco me meto a explicarlos uno por uno, pero tenemos algoritmos propietarios de caché que básicamente hacen que tengamos de media más de un 95% de acierto en caché. Es decir, el 95% de las IOPS se van a servir desde aquí. Con lo cual, por eso el rendimiento es muy parecido al del SSD. Como digo, las cabinas híbridas de Nimble son muy competitivas. De hecho, yo creo que somos los únicos o de los únicos del mercado que en cabinas híbridas deduplicamos y comprimimos. Es decir, en cabinas all flash deduplicamos y comprimimos para reducir el impacto de los datos, pero en cabinas híbridas también. ¿Vale? Y eso es bastante diferencial. Luego, la cabina por detrás
exactamente igual. Y además da igual que sea híbrida o flash, el tema de puertos funciona siempre igual. Tenemos 2 puertos por defecto en cada controladora, es decir, 4 puertos por defecto, que en el caso de Nimble también es diferente al resto de caminas, porque el resto de caminas normalmente suele ser de un giga de IP. Aquí es de 10 gigas, ¿vale? Ya consideramos que 1 giga está anticuado y aparte, o sea, este puerto puede negociar a 1 giga si tu switch es más pequeño, con lo cual no pasa nada, pero nosotros por defecto te vamos a dar 4 puertos de 10 gigas, ¿vale? Estos puertos de 10 gigas pueden servir iSCSI y por tanto ya pueden ser tus puertos de producción. Pero si quieres puertos dedicados para la producción, pues los tienes, ¿vale? Puedes comprar más puertos de 10 gigas, sean de base T, como los que vienen por defecto, o con SFPs, que es típico para iSCSI, o de Fabric Channel de 16 gigas, lo que quieras. También puedes poner tarjetas de 1 giga, ¿vale? Que es interesante sobre todo para backup y para replicar. O para llevaros la gestión ahí y utilizar los de 10 gigas que vienen por defecto como producción. Ese tipo de cosas las podéis hacer. Y bueno, esa es la parte de conectividad, es decir, la conectividad la que queráis. De hecho, somos de los pocos que soportamos iSCSI en base T, es decir, no necesitáis SFPs, con lo cual os podéis ahorrar los SFPs como queráis. Como digo, cerca del 80% o el 80% más o menos de los clientes de Nimble hoy por hoy utilizan iSCSI. Porque Nimble es una cabina que está muy optimizada. Evidentemente está muy optimizada para Fabric Channel, pero eso es relativamente fácil, en el sentido de que Fabric Channel es un protocolo optimizado para almacenamiento. Pero es que Nimble en concreto está optimizada para iSCSI, en el sentido de que intenta que iSCSI tenga un rendimiento parecido al de Fabric Channel. Tenemos soportamos un par de protocolos que hay estándar en la industria que permiten que iSCSI se comporte de forma parecida. Por ejemplo, no sé si sabéis, una de las principales diferencias entre Fabric Channel y iSCSI es que si la red está saturada, en Fabric Channel el host deja de enviar los paquetes hasta que la red está, digamos, ok para seguir enviando. Con lo que esos paquetes no se pierden nunca, porque si la red está ocupada, los paquetes se quedan en espera. En iSCSI eso no ocurre. O sea, el protocolo IP siempre está enviando los paquetes y si los paquetes se caen porque la red está saturada, simplemente se vuelven a enviar. Lo cual empeora todavía más la saturación de la red porque estás enviando paquetes y eso al final, si la red está muy utilizada, da problemas de rendimiento. En el caso de Nimble, por ejemplo, podemos comunicarnos con el host y decirle que deje de enviar paquetes cuando la red se satura. Con lo cual, el host se pone en espera y deja de enviar paquetes y la red se satura. Con lo cual, el comportamiento de una red saturada en iSCSI con Nimble y en Fabric Channel es muy parecido. Y como esa tecnología tenemos 2 o 3, por ejemplo, podemos hacer una especie de zoning de switches, algo muy parecido al zoning que hacemos en Fabric Channel, pues hacemos lo mismo en iSCSI, ¿vale? Para que cada switch tenga su tráfico y la conexión y el tráfico entre switches sea el mínimo posible. Pues todo este tipo de cosas las tenemos. Conclusión. Que utilicéis Fabric Channel o iSCSI de verdad más o menos depende de los switches que ya tengáis. Es decir, si utilizáis Fabric Channel, seguid utilizándolo. Si tenéis iSCSI, no os preocupéis porque el rendimiento va a ser muy parecido a Fabric Channel, ¿vale? Esa es más o menos la filosofía. Y luego nos metemos en temas de... Vamos a entrar un poquito todavía más en profundidad. Vamos a ver cómo funcionan las escrituras y las lecturas en Nimble. Nuestro host nos va a enviar sus escrituras al tamaño de bloque que sea, porque Nimble se va a adaptar al tamaño de bloque de la aplicación. Que eso es un punto muy importante que también es diferencial en el caso de Nimble. El host nos envía sus escrituras y las escribimos en RAM no volátil. Estos NVDIMMs, ¿vale? Son DIMMs que están protegidos por condensadores, de forma que si se pierde la alimentación eléctrica, porque se enchufa la cabina o cualquier problema, los datos no se pierdan, porque están protegidos, ¿vale? Con lo cual, tenemos RAM que no pierde sus datos cuando se apaga, básicamente es lo que significa. Con lo cual, podemos dar la escritura por terminada aquí, en la RAM. Eso quiere decir que la latencia de escritura va a ser siempre de RAM. Y además esto es cierto tanto para las cabinas all flash como para las cabinas híbridas, con lo cual el rendimiento de escritura, la latencia va a ser más o menos la misma en cabinas all flash que en híbridas, ¿verdad? Porque no es ni siquiera de disco magnético o disco SSD, es velocidad de RAM. Y una vez damos la escritura por terminada y el host sigue trabajando, ya por detrás nos vamos a encargar de duplicarlo, comprimirlo, tanto en híbridas como en all flash, y ya enviarlo al disco que sea. En las cabinas híbridas se enviará una parte, o sea, se enviará todo al disco magnético, pero se dejará una copia de los datos que sabemos, que preveemos que vais a utilizar dentro de poco en los discos SSD
antes de que lo lleguéis a necesitar de verdad para que, como digo, tener ese 90 y tantos por ciento de acierto que tenemos en caché. Y las cabinas all flash, pues se va todo directamente a los discos SSD, porque es lo único que hay, evidentemente. Y luego las lecturas se hacen del medio más rápido. Si siguen en la RAM, de la RAM, si están en los SSDs, en los SSDs, y si no, pues del disco magnético. Y las cabinas all flash directamente del SSD, o de la RAM, si están en la RAM. Como digo, aquí no viene dibujado, ¿vale? En esta slide de antes, pero hay doble controladora. Con lo cual, todo esto que estoy comentando, además, estaría replicado entre dos controladoras, ¿vale? Aunque eso ya es bastante común en la industria y por eso no lo menciono. Y luego, un punto diferencial de Nimble, y que parece una tontería, pero de verdad es muy chulo. Cuando tú creas un volumen, le dices a la cabina para qué va a servir ese volumen. Es decir, le dices, va a ser un volumen para SQL, para Exchange, para un Oracle, para VDI, para virtualización en general, ¿no? Como un poco cajón desastre, para lo que sea. Y Nimble, gracias a Infosight, ya sabe, por ejemplo, todos los Oracle que hay en el mundo, todos los SQLs que hay en el mundo, por lo menos, que estén con Nimble, por ejemplo, con qué tamaño de bloque suelen escribir. Pues 32K, 8K, 256K, lo que sea. Si te duplican bien o no y si comprimen bien o no. Entonces, Nimble te va a configurar tu volumen para que se adapte al tamaño de bloque de la aplicación que va a haber por encima. Y te va a decir si deberías de duplicar o no, por ejemplo. Entonces te va a configurar todo el volumen para que esté optimizado para esa aplicación concreta. Y todo ese trabajo que normalmente tienes que hacer, por ejemplo, con las bases de datos, de adaptar tu volumen de tu cabina para que sea óptimo para esa base de datos, Nimble te lo va a hacer automáticamente. Y de verdad, yo que gestiono una cabina Nimble aquí en mi data center, te facilita mucho la vida y hace que funcione mucho mejor. Y luego eso, evidentemente, si por ejemplo hay un problema de latencia, como veíamos en la gráfica de antes, ese pico de latencia te va a decir si el pico de latencia es de la base de datos, del VDI o de lo que sea. Y luego, un punto clave para que las cabinas híbridas, aparte de estos algoritmos de caché que son muy buenos, es que los discos magnéticos, o sea, para que las cabinas híbridas funcionen con un rendimiento parecido a las cabinas all flash, es que los discos magnéticos trabajen en secuencial, ¿verdad? Entonces tenemos distintos modelos de file system que hay en la industria. El primero es el clásico, el de escribir de forma aleatoria donde sea, ¿vale? Pero eso da buen rendimiento en escrituras secuenciales, pero si las escrituras que envía la aplicación son aleatorias, pues el rendimiento baja. Luego tenemos, por ejemplo, el Write Anywhere File Layout, ¿no? El Waffle, este famoso, que lo que hace es asegurarse de que incluso aunque las escrituras sean aleatorias, él siempre escribe de forma secuencial. El problema de esto es que se van quedando huecos en el disco. Y eso hace que cuando pases de un 60-70% de llenado del disco, el rendimiento se degrada. Y además se degrada rápidamente. Pero cuando estamos en un 80 o 90%, el rendimiento cae de forma exponencial. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es darle una vuelta a esto y tenemos un file system que escribe de forma secuencial, pero no escribe bloques de forma secuencial, sino que escribe stripes enteros de 10 o 18 megas, es decir, bastante grandes, de forma secuencial, y luego los reordena para que estén todos juntos, es decir, uno tras de otro. Es decir, se asegura de que el disco no se fragmenta. Y eso hace que aunque el disco se llene, el rendimiento se mantenga. ¿Vale? No quiero entrar muy en detalle de cómo funciona el file system porque me parece demasiado deep dive, pero si os interesa el tema o me podéis preguntar algo y os respondo a las dudas. Básicamente tenemos lo mejor de los dos sistemas, del sistema de escritura aleatoria y del sistema de escritura en secuencia. Y el siguiente punto es la paridad. Como digo, tenemos un RAID triple. Entonces, no es un RAID 5, no es un RAID 6, un RAID 5 sería un disco de paridad, un RAID 6 serían 2 discos de paridad. Tenemos un RAID triple, que serían 3 discos de paridad. Lo llamamos RAID triple porque básicamente lo hemos inventado nosotros, porque no es un RAID estándar de la industria, así que bueno, pues es el nombre que le hemos puesto, ¿vale? Entonces, un RAID triple, el origen del nombre es bastante obvio, ¿no? Porque son 3 discos de paridad, pero es que además, dentro de cada trozo de disco de datos, tenemos los datos, los metadatos y una pequeña intraparidad.
que aquí en este esquema se ve bastante grande, pero realmente es muy pequeñita, que nos va a permitir recuperarnos de pequeñas corrupciones de sectores de disco en los discos que siguen vivos. Es decir, se nos pueden romper 3 discos y además tener pequeñas corrupciones de disco en los discos supervivientes, que en el resto de cabinas esos discos se darían por rotos, pero en este caso no. Con lo cual, básicamente, lo que esto significa con este nivel de protección es que jamás, en los 8 años que lleva Nimble desde que comenzó en Estados Unidos, jamás se ha perdido ni un solo dato de ningún cliente, ¿vale? Si calculéis la probabilidad de que en el tiempo que tarda soporte en cambiarte un disco, que normalmente son horas, se te rompan 3 discos y tengas X corrupciones en los discos que quedan vivos, es prácticamente imposible. De hecho, no ha ocurrido nunca. Y el último punto clave que me gustaría comentar, que también es un poco diferencial, es el tema de cómo funciona la encriptación. Sabéis que la mayoría de cabinas, de hecho en HPE, el almacenamiento que teníamos en MSA y 3PAR, ya lo teníamos, en lo que se hacía era colocar discos autoencriptables, que son unos discos que llevan una ASIC pequeñita que se va a encargar de encriptar toda la información que le llegue. Esto está bien en el sentido de que, bueno, es transparente, ¿no? Porque como el disco se encarga de encriptar por su cuenta y riesgo, pues no tenemos que hacerle nada ni configurar nada. Pero tiene sus desventajas, porque por ejemplo tenemos que decidir si queremos encriptar o no en el momento en que compramos la cabina. Principalmente porque los discos que compremos para la cabina tienen que ser de estos discos autoencriptables, que además suelen ser un poquito más caros. Con lo cual ya nos sube un poco el precio. Lo que hacemos en Nimble es encriptación por software. Es decir, es la controladora la que va a encriptar toda la información que entre y desencriptar toda la información que salga. Con lo cual, da igual qué discos tengas. De hecho, la otra ventaja es que no solo no tienes que comprar discos más caros, sino que no tienes que decidir en el momento que compras la cabina. Es decir, tú hoy en día puedes comprar la cabina, decides que no quieres encriptar y dentro de un año, con la misma cabina, sin comprar nada nuevo ni licenciar absolutamente nada, simplemente vas a la consola de la cabina y le das a encriptar y se empieza a encriptar. ¿Vale? Es así de fácil. Con lo cual es muy sencillo y no tiene sobrecostes. ¿De qué nos protege? Robo de discos. ¿Vale? Si, por ejemplo, hacemos réplica entre varias cabinas Nimble, ese flujo de datos por Internet, ¿vale? Si salimos a Internet o por donde lo hagamos, se puede encriptar. Con lo cual, evidentemente, eso es interesante. Y típicamente, la mayoría de mis clientes lo que me lo piden es esto, requerimientos legales, ¿vale? Requisitos gubernamentales, compliance, etcétera, que te exigen que encriptes. Pues eso, evidentemente, lo cumplimos con nuestro software de Más Secure. Otro punto importante, por ejemplo, es que como los discos, la información que llega a ellos ya está encriptada, os podéis asegurar al final de la vida útil de un disco, cuando lo entregáis al fabricante o a vuestro partner para que se deshaga de él, que esa información no es recuperable. ¿Vale? Que eso muchas veces me lo exigen algunos clientes de cuando llega al final de la vida de mi disco, asegurarme de que se destruye. Pues eso también lo hacemos con Smart Secure a nivel de software. Y bueno, está soportado para todas las cabinas Nimble, da igual que sean híbridas o all flash, es compatible con la compresión y con la deduplicación y es muy fácil de gestionar. Y, como digo, es compatible con el tema de la réplica. Y luego tenemos, por último, el tema de escalado. O sea, en todas las cabinas se puede crecer, ¿vale? Típicamente lo que se hace para crecer es poner más discos. Bueno, pues evidentemente eso lo podemos hacer y eso es lo que llamamos aquí Scale Deep. Es decir, escalar en profundidad. Coges una cabina que ya tienes y le metes más paquetes de discos. Cada uno de ellos está protegido de forma individual con ese RAID triple que comentaba antes y ya está, pues tiene más teras. Vale, genial. Pero ¿qué pasa si quieres más rendimiento? ¿Quieres mejores latencias? O si quieres actualizar la cabina en el sentido de tienes una generación más antigua y quieres pasar a la última generación. Pues haces un Scale Up. ¿Vale? Un Scale Up es un cambio de controladoras en caliente. Es decir, la cabina sigue funcionando y pasas de un modelo, por ejemplo, AF20 a un modelo AF60. Con lo cual subes en rendimiento. Porque como digo, el rendimiento depende del modelo. Y además también soportamos cambios de controladoras entre generaciones. Es decir, tienes una cabina de hace 5 años y pues bueno, la tecnología avanza y ha salido una generación nueva, más moderna, como pasa en todas las cabinas. Pues no tienes que tirar la cabina a la basura y comprar otra, sino que coges y haces un cambio de controladoras. Y como las controladoras son las que llevan todo el software y todo el firmware y también el hardware de CPUs y tal,
al cambiar de controladoras pasas a tener una cabina que ahora sí pasa a ser de la generación última. Es decir, puedes hacer una actualización de generación de controladoras. El objetivo, evidentemente, es que una vez tienes una cabina Nimble, pues te puedas seguir con esa cabina Nimble sin tener que comprar otra exactamente igual, pero nueva, dentro de 5 años, sino que sigues con la que ya tienes. Y luego tienes otra opción, que también es bastante diferencial, que es el Scale Out. El Scale Out es clusterizar cabinas. Es decir, coges 2, 3 o 4 cabinas Nimble y las pones juntas a trabajar. Se gestionan como una sola cabina y los hosts la van a ver como una cabina, pero son varias. Con lo cual las escrituras se van a repartir entre ellas y vas a tener la capacidad y el rendimiento de todas las cabinas sumadas. Y quizás no se pueda considerar escalar, por eso no viene en esta slide, pero bueno, que sepáis lo que podemos hacer con las 3PAR, por ejemplo, que es lo que llamamos peer persistence, que es llevarnos una cabina a una localización física y otra a otra localización física diferentes y hacer una réplica síncrona entre ellas, que además sea completamente transparente a los hosts y que haga un failover transparente y automático en caso de que haya un problema en alguna de las dos cabinas. Todo eso lo tenemos ya en Nimble, ¿vale? Ya lo estamos desarrollando, lo tenemos ya en beta, ya hay algunos clientes que lo están probando y de aquí a 1 o 2 meses esperamos lanzarlo para todo el mundo. Lo que ya tenemos sin ni siquiera esperar 1 o 2 meses es la réplica por snapshots, ¿vale? Funciona un poco parecido a la MSA, también lo tenemos en 3PAR, que es cada X minutos la cabina envía un snapshot con todas las escrituras de sus últimos 5 minutos a la otra cabina y se van sincronizando con un RPO de X minutos. En el caso de Nimble es un RPO muy bajo porque son de apenas 5 minutos. Mientras que, por ejemplo, en MSA creo que estaba en torno a media hora, ¿vale? Pues en Nimble de 5 minutos porque, bueno, es una cabina más potente, entonces se puede permitir eso. Pues eso, que sepáis que el tema de réplicas, tanto réplica asíncrona por snapshots como réplica síncrona, con una solución, digamos, más avanzada con failover transparente y todo este tema, todo eso lo tenemos cubierto. Y luego me falta una última forma de crecer, que sería añadir capa de caché SSD a las cabinas híbridas. ¿Cómo sabemos, porque es una pregunta que siempre me hacen los clientes, si necesitan más SSD en sus cabinas híbridas? Pues la más fácil, te lo dice Infosight, ¿vale? Cuando te metes en Infosight hay una pestaña donde te va a recomendar si necesitas más caché o no. Y además te dice exactamente qué paquete de discos deberías comprar, con cuántos teras o cuántos gigas exactamente. De hecho, este motor de recomendación también te va a decir, por ejemplo, si te recomienda subir de modelo, de pasar de un modelo X a un modelo Y o un modelo Z. ¿Vale? Todas esas cosas te las va a decir. También te predice qué día te quedará sin almacenamiento, al ritmo que estás creciendo, todo este tipo de cosas. Así que nada, bueno, pues estos son los puntos fuertes de la cabina. Como digo, una cabina muy resiliente y muy altamente disponible, tanto por la parte de hardware, todo lo que he comentado, de por ejemplo el RAID triple, que es único en la industria, con Infosight, que evidentemente va a redundar en esto. Tenemos de duplicación y compresión inline, tanto para cabinas all flash como cabinas híbridas. Todas las opciones de escalado que acabo de mencionar, que son básicamente las que queráis, podéis crecer de todas las maneras posibles. Infosight, que va a predecir y resolver automáticamente los problemas que podéis tener, no solo en la cabina, sino en todo el data center. Y todo esto se va a gestionar de forma muy sencilla. Por ejemplo, en Nimble no necesitas conectarte por línea de comandos nunca, ni siquiera cuando lo instalas. Es decir, Nimble se hace todo por la consola, ¿vale? Y aparte tenemos integraciones muy buenas, tanto con VMware como con algunos ISVs, como por ejemplo Veeam, ¿vale? Si veis las presentaciones de Nimble de Veeam de almacenamiento, siempre suelen mencionar muchas veces a Nimble, porque nuestra integración con ellos es muy buena. Y todo eso va a hacer evidentemente que la gestión sea muy sencilla. Y esto es todo. Muchas gracias. Creo que estamos más o menos bien en hora. Aún tenemos 5 minutos para que me hagáis las preguntas. ¿Vale? Me quedaré por aquí todavía pues el rato que haga falta respondiendo a las preguntas. Podéis hacerlas, como digo, en el chat de la consola que tenéis a la derecha. Le dais clic a la pestañita de chat o preguntas, no recuerdo exactamente cómo os aparece a vosotros, y me preguntáis lo que queráis. Muchas gracias a Indicom por organizar el webinar y sobre todo muchas gracias a vosotros por asistir.